¿Sí se está viendo tal vez? Sí. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Nos ha tocado hablar acerca de hígado y las vías biliares. Te interrumpo un momentito. Se dejó de ver. ¿No se ve? No. No, ya se ve, compártelo otra vez. Ahí sí se ve. Sí, ahí sí se ve. Sí, gracias. Listo. El tema para hoy ha sido hígado y vías biliares. En primer lugar, vamos a empezar hablando un poco de la anatomía del hígado. El hígado es considerado como el órgano más voluminoso del organismo y, como sabemos, se encuentra ubicado en el hipocondrio derecho. El tamaño de este va a ser de acuerdo a la edad del sujeto. En este caso, en el niño va a ser más grande y en el feto también en relación al tamaño de los demás órganos con el adulto. En este se van a destacar dos superficies, la superficie diafragmática y una superficie visceral. En cuanto a la superficie diafragmática, vamos a encontrar que esta es lisa. Denme un segundito. Eso. La superficie diafragmática, vamos a encontrar que esta es lisa, también va a ser aproximadamente redondeada, con una gran convexidad que va a corresponder al hemidiafragma derecho, y otra que va a corresponder al hemidiafragma izquierdo, que no es tan marcada la convexidad. También vamos a encontrar entre ambos el paso al ligamento suspensorio. En el borde inferior del hígado vamos a encontrar una fosa que es para el ligamento redondo, que es el vestigio de la vena umbilical. De esta manera podemos encontrar que el ligamento falciforme va a dividir desde un punto de vista macroscópico al hígado en un lóbulo derecho y un lóbulo izquierdo. En la cara visceral vamos a encontrar una típica forma en H, como podemos observarle, en donde se va a encontrar en el eje transversal el hilo hepático, o también conocido como porta hepatis. Vamos a encontrar la vesícula biliar y junto con la vena cava inferior también vamos a encontrar el lóbulo caudado y el ligamento redondo. Esta cara visceral se va a encontrar relacionada con órganos como es el estómago, el esófago, el omen menor. En el centro se va a tener relación con el páncreas, el duodeno y la parte derecha de la cara visceral con el riñón, la glándula suprarrenal derecha y el ángulo hepático del colon. Vamos a hablar también un poco acerca de la antigua anatomía lobar, que se la mencionaba, que se la conoce bastante, en donde tradicionalmente se lo ha dividido al hígado en dos lóbulos, el lóbulo derecho y el lóbulo izquierdo, que va a ser más pequeño. Cabe mencionar que estos van a estar divididos por el ligamento falciforme. El lóbulo caudado se va a encontrar por detrás, entre la vena cava inferior y la cisura del ligamento venoso, y el lóbulo cuadrado va a estar por delante del lecho vesicular y también entre la cisura del ligamento redondo. Estos lóbulos, tanto el lóbulo cuadrado y el lóbulo caudado, van a pertenecer al lóbulo derecho en la antigua anatomía. Esta división de los lóbulos no se encuentra relacionada para nada con la estructura funcional del hígado, y es por eso que se ha planteado una nueva división. Entonces vamos a hablar de la anatomía segmentaria hepática. Como ya sabemos, se encuentra formado por dos lóbulos, lóbulo derecho y lóbulo izquierdo. Pero en esta anatomía segmentaria, cada uno de estos lóbulos son independientes funcionalmente. Es decir, van a contar con una arteria. Cada lóbulo también va a constar con venas porta derecha e izquierda, venas, también arterias hepáticas derecha e izquierda, y también con los conductos hepáticos derecho e izquierdo. En la cara visceral vamos a encontrar que está dividido por la vena cava inferior y por el lecho de la vesícula biliar, y en la terminología actual el lóbulo cuadrado y el lóbulo caudado van a pertenecer al lóbulo izquierdo, ya no al lóbulo derecho como lo habíamos mencionado antes.
Debemos mencionar que esta segmentación está ahora denominada por el sistema de Cohn-Out. La vamos a ver a continuación. De acuerdo a este sistema, el segmento 1 va a pertenecer al lóbulo caudado que se encuentra por detrás. Los segmentos 2 y 3 se encuentran más a la izquierda y van a estar separados del segmento 4 y del segmento 5. La vena porta izquierda también se encuentra entre la vena hepática izquierda y la vena hepática media. El lóbulo hepático derecho va a tener 4 segmentos. Entre estos se van a encontrar el segmento 5, el segmento 6, el segmento 7 y el segmento 8. Aquí tenemos unas imágenes y una representación de la división segmentaria del hígado. De este modo, en el color rojo vamos a encontrar el segmento 7, al lado de este vamos a encontrar al segmento 8. En la imagen de la derecha, de igual manera, encontramos de color rojo el segmento 7, al lado el segmento 8, de color verde encontramos el segmento 4, al lado de este vamos a encontrar el segmento 2 y de color azul vamos a encontrar el segmento 1 o el lóbulo caudado. Continuando tenemos de color naranja el segmento 6, de color amarillo vamos a encontrar el segmento 5. De este color lila más oscuro se encuentra el segmento 3 y por detrás de este vamos a encontrar el segmento 2. Y como ya habíamos mencionado, de color verde vamos a encontrar el segmento 4. Y en la imagen de la derecha, de la misma manera, vamos a encontrar de color naranja el segmento 6, el segmento 5 de color amarillo y el segmento verde va a ser el segmento 4. Vamos a hablar también un poco de la anatomía y la formación de la vena porta. Esta se va a formar por la unión de la vena mesentérica superior y la vena mesentérica y la vena esplénica a la altura de L1 y L2. Esta se va a dirigir por detrás del conducto biliar y por detrás también de la arteria hepática para ingresar en el hilio hepático. Y aquí es donde se va a dividir en el hilio en dos ramas, tanto la porta derecha y la porta izquierda. En la imagen izquierda tenemos un corte tomográfico con administración de medio de contraste en fase venosa, en donde podemos observar el parénquima hepático y cómo ingresa la vena porta en el hilio hepático y de igual manera su división en las dos venas portas. Y también podemos encontrar el vaso y ambos riñones como órganos en este corte que se pueden observar, al igual que el estómago. Para hablar también un poco acerca de los estudios que se pueden realizar para valorar el hígado, tenemos la radiografía simple, la tomografía, la resonancia magnética, el ultrasonido y estudios de medicina nuclear. En cuanto a la radiografía simple de abdomen, tiene sus limitaciones, es decir, no permite o no brinda posibilidades diagnósticas adecuadas. Entre los hallazgos que se pueden encontrar en una radiografía simple de abdomen se encuentra la silueta hepática, como la podemos ver acá en la imagen de la derecha, pero no se le puede juzgar el tamaño si es una hepatomegalia por medio de este método de imagen. También puede encontrarse calcificaciones, que estos pueden ser sugestivos de una masa hepática, o también se pueden encontrar gas en el hígado y en el árbol biliar. Como causas para que se encuentren calcificaciones en el parénquima hepático, vamos a encontrar infecciones y parasitosis, quistes hepáticos, tumores y también calcificaciones de lo que es la vesícula biliar y el árbol biliar intra y extrahepático. En cuanto a las infecciones y parasitosis, podemos encontrar granulomas, abscesos, cisticercosis, citoplasmosis que pueden mostrar ciertos grados de calcificación en el parénquima hepático. De igual manera, quistes como son el quiste hidatídico y la enfermedad poliquística, tumores primarios y tumores metastásicos también. Y también se pueden visualizar cálculos vesiculares, vesícula en porcelana, cálculos en el colédoco y cálculos intrahepáticos. Es importante mencionar también que estos cálculos, dependiendo de su contenido, se van a poder visualizar en la radiografía simple de abdomen o simplemente no se los va a visualizar. Es por eso que no es un estudio con fines diagnósticos exclusivos para lo que es valorar el hígado.
En estas imágenes podemos ver en la imagen de la izquierda la presencia de cálculos en la vesícula biliar. Se los puede observar debido a su contenido cálcico y su atenuación en los rayos X. En la imagen del centro podemos observar una vesícula en porcelana que se caracteriza por una calcificación total de las paredes de la vesícula. Y en la imagen de la derecha podemos observar la silueta del hígado y podemos también, de acuerdo a las densidades radiológicas, la presencia de aire. Ahora hablando también del ultrasonido, esta va a ser la modalidad diagnóstica de elección para la evaluación del cuadrante superior derecho. Este método de imagen nos va a permitir identificar la morfología y el tamaño del hígado con mucha más precisión a comparación con la radiografía simple de abdomen. También permite la valoración de tumores y abscesos que pueden medir desde unos pocos centímetros y pueden ser localizados. De igual manera, también permiten valorar la eficacia en los tratamientos en caso de neoplasias, y el Doppler Color nos brinda información acerca de la morfología, el flujo sanguíneo de las lesiones hepáticas que podemos encontrarnos en este. Dentro de las indicaciones para el ultrasonido tenemos lesiones focales, lesiones difusas, trombosis portal y también lesiones perihepáticas. Dentro de las lesiones focales nos permite dar una idea acerca de tumores malignos, tumores benignos, quistes, abscesos y también hematomas. También nos permite ver lesiones difusas, como es el caso de la cirrosis hepática, hepatitis o esteatosis hepática, también conocida como hígado graso. Nos puede dar también información acerca de trombosis portal, tumores primarios y metastásicos, y también lesiones perihepáticas, como abscesos subnéfricos y subhepáticos. Aquí tenemos una imagen donde nos permite relacionar las distintas estructuras anatómicas. Como número 1 tenemos a los músculos de la pared abdominal. Como número 2 tenemos el lóbulo derecho del hígado. Como número 3 encontramos el tejido conjuntivo periportal. La 4 sería una rama mayor de la vena porta. La 5 vendría a ser la vena cava inferior y también la vena hepática intermedia. En el número 6 vamos a encontrar las venas hepáticas derecha y hepática menor. En el número 7 podemos encontrar el diafragma. En el número 8 también una rama menor o rama pequeña de la vena porta. Y también podemos observar el orificio de la vena cava en el diafragma con el número 9. Hablando acerca de la tomografía computada o computarizada, esta va a permitir definir la anatomía hepática normal y también nos va a brindar información sobre la naturaleza de las lesiones. El eco también nos puede brindar esta información de la naturaleza para ver si es de un contenido sólido o un contenido quístico. En caso de la tomografía, para explorar o para valorar el hígado, siempre va a ser necesaria una tomografía simple y contrastada en 3 fases, es decir, una adquisición simple, seguida de una adquisición con medio de contraste en fase arterial, posterior en fase venosa y posterior en fase tardía. Y la tomografía va a ser la primera modalidad para la evaluación de las masas hepáticas. En cuanto a las indicaciones, básicamente podemos encontrar las mismas que habíamos tenido en cuanto a las indicaciones en el ultrasonido, pero nos va a brindar mayor información la tomografía. Aquí podemos encontrar imágenes tomográficas con las distintas estructuras anatómicas. Podemos encontrar todo el parénquima hepático. Esta cabe mencionar que es una tomografía con administración de medio de contraste intravenoso en fase portal o en fase venosa, en donde se observa la vena cava superior, la arteria aorta, todo el hígado, el lóbulo derecho, el lóbulo izquierdo. Acá tenemos una porción del vaso, porción del estómago y me parece el polo superior también del riñón izquierdo. En la imagen de la derecha, al ser un corte ya más inferior, de igual manera podemos valorar el hígado en sus 2 lóbulos, la vena cava inferior, riñón derecho, riñón izquierdo, vaso, aorta, parte de la arteria mesentérica superior y lo que es el fondo del estómago. De igual manera en estas imágenes, pero a diferencia de las anteriores, en la imagen derecha podemos observar ya el hecho de la vesícula biliar. Podemos ver claramente cómo
la densidad entre el parénquima hepático y la vesícula biliar son diferentes. En cuanto a la resonancia magnética, esta nos va a permitir una mejor resolución de contraste entre el parénquima hepático y las lesiones hepáticas que puedan encontrarse. Es importante también porque nos permite reducir el número de artefactos y nos va a permitir, con la administración de medio de contraste, una mejor detección de las lesiones. En la resonancia magnética, el hígado va a presentar señales de igual intensidad que el páncreas y mayor intensidad que el vaso en T1, pero en T2 va a presentar una menor intensidad en comparación del vaso. En cuanto a las indicaciones, de la misma manera tenemos lesiones focales y lesiones difusas. En lesiones focales podemos encontrar hepatoma, metástasis, abscesos, hemangioma y quistes hepáticos. Y en cuanto a las lesiones difusas, podemos mencionar cirrosis, hepatitis y esteatosis. Bien, ahora en cuanto a la medicina nuclear, es importante mencionar que en este tipo de estudios se va a administrar un radiofármaco marcado con un isótopo radioactivo. En este caso, el isótopo va a ser el tecnesio 99 por vía intravenosa y las indicaciones van a ser para enfermedad parenquimatosa difusa y lesiones hepáticas focales. En cuanto a la enfermedad parenquimatosa difusa, en estos estudios se va a presentar una distribución irregular y disminuida eh, en presencia de una lesión difusa del parénquima hepático. Y en las lesiones hepáticas focales se puede observar lesiones de hasta 2 centímetros en la periferia del parénquima hepático, pero estos estudios tienen una buena sensibilidad, es decir, permite detectar lesiones bastante pequeñas, pero tiene mala especificidad, es decir, no permite o no nos da la información suficiente como para poder diferenciar si se trata de un quiste o un hemangioma y demás lesiones hepáticas que podemos encontrar. Tampoco este tipo de estudios de medicina nuclear nos aporta un valor anatómico importante como para poder decir qué parte específica del parénquima hepático se encuentra afectado. En cuanto a patologías, vamos a mencionar a la esteatosis hepática, o también conocida como hígado graso. Esta se va a caracterizar por los depósitos difusos de tejido graso. Esto puede ser localizado o también puede ser difuso. En la imagen podemos encontrar, a diferencia de un hígado, como lo podemos ver, una densidad hipodensa en relación a la de un hígado normal, que lo encontramos en el lado izquierdo. En cuanto a la cirrosis hepática, esta va a ser también conocida como una fibrosis difusa. Esta va a ser como una complicación final a varias enfermedades y inicialmente se puede presentar como una infiltración grasa difusa, es decir, como una esteatosis hepática. Eh, para destacar o para identificar una cirrosis hepática en imagen, se va a encontrar un contorno hepático lobulado y con un volumen del hígado disminuido, pero que también se puede encontrar que el lóbulo caudado y izquierdo van a aumentar relativamente su tamaño. En cuanto a la administración del medio de contraste, se va a encontrar un moteado heterogéneo y se va a observar nódulos y también focos de fibrosis. También se puede identificar hipertensión portal, ascitis o esplenomegalia. Eh, En la imagen del lado izquierdo vamos a encontrar una imagen normal y en la derecha vamos a encontrar un hígado cirótico. Como les dije, los márgenes van a ser lobulados, no se encuentran lisos como se observa en la imagen de la izquierda. Se van a encontrar lobulados, se va a encontrar el hígado en tamaño disminuido en comparación con el de la izquierda. Y todo este densidad hipodensa que encontramos alrededor del tejido hepático va a corresponder al líquido, que esto va a ser indicativo de ascitis, es decir, una cirrosis hepática acompañada de ascitis abdominal, lo que no encontramos en la imagen de la izquierda. De igual manera podemos encontrar líquido acítico rodeando al vaso. También permite valorar las metástasis, que se considera como el tumor maligno más frecuente. Estas lesiones pueden ser múltiples o también pueden ser solitarias. Generalmente se deben a un tumor primario del tracto gastrointestinal como estómago, colon, duodeno y también tumores primarios en el caso del pulmón y de la mama. En la imagen de la derecha podemos observar un parénquima hepático, de igual manera con la administración de medios de contraste,
pero a diferencia de esta imagen, que es bastante homogénea, encontramos estas lesiones redondeadas en cuyas paredes van a captar medios de contraste. Al último de las enfermedades hepáticas les voy a mostrar la diferencia entre un quiste simple y una posible metástasis que se presentan de manera similar, pero sí se pueden reconocer las diferencias. También vamos a mencionar a los hemangiomas cavernosos, que son estructuras vasculares. Estas generalmente van a ser solitarios y van a ser asintomáticos. Se van a encontrar de manera incidental. La captación del medio de contraste va a suceder desde la periferia hasta el interior de la lesión. En la fase simple se las van a encontrar hipodensas. En la fase venosa van a adquirir una densidad igual al resto del parénquima hepático y generalmente se debe a una malformación vascular congénita. Aquí tenemos en la imagen de la izquierda una tomografía en fase simple, es decir, sin administración de medios de contraste. Y como había mencionado, se puede observar una lesión hipodensa en relación con la densidad del parénquima hepático normal. En la imagen B, posterior a la administración de medios de contraste, podemos observar cómo esta lesión empieza a captar contraste desde la periferia. Podemos ver estas zonas hiperdensas. De la imagen C podemos observar cómo ya en la fase venosa toda esta lesión adquiere una densidad igual, pero que en relación al parénquima hepático se encuentra hiperdensa, y esto con el paso del tiempo hasta unos 10 minutos luego va a permanecer medio de contraste dentro de esta lesión, lo que va a ser indicativo de un hemangioma cavernoso. También vamos a mencionar a los quistes hepáticos. Estos van a ser de igual manera hallados de manera incidental. Estos son muy frecuentes de encontrar y más frecuente en mujeres. El diámetro de estos puede variar de unos milímetros hasta unos centímetros. No tienen potencial maligno. Generalmente también son asintomáticos. Son lesiones bien circunscritas, es decir, tienen unos bordes bien definidos. Son hipodensos, homogéneos e hipovasculares, y su pared no realza con medio de contraste. Como podemos observar, los bordes de estas imágenes son bastante bien definidas a comparación con las imágenes que podemos observar aquí. De igual manera, la densidad se puede observar que no capta medio de contraste. Podemos ver que son bastante hipodensos los quistes hepáticos, a diferencia de las metástasis, que podemos ver que sí hay captación del medio de contraste. Y es más, podemos observar la presencia de pequeños vasos sanguíneos en su periferia, a diferencia de lo que no pasa en los quistes simples, y también son hipovasculares. Continuando con la exposición, tenemos vesícula biliar. Pásale a la siguiente. Ya, la vesícula biliar constituye un saco que va a tener la forma de pera, y esta va a estar conectada al sistema biliar extrahepático a través del conducto cístico. También presenta un tamaño que es variable, pero normalmente mide desde 10 centímetros de longitud y 3 centímetros de diámetro. También en la vesícula biliar podemos distinguir el fundus, el cuerpo y el cuello. Y va a estar situada en la fosa de su mismo nombre y en la cara visceral del hígado, con el cuello en posición superior y el cuerpo inferior. Pásale a la siguiente. Ya, ahora hablando de las variaciones anatómicas normales, puede presentarse de las siguientes formas. La luz puede tener un septo y el fundus se puede doblar sobre sí mismo, y esto va a ser conocido como el gorro frigio. También existen divertículos en cualquier parte, pero son más frecuentes en el fundus. La localización puede ser ya sea retrohepática o suprahepática. También la localización puede ser intrahepática. Normalmente esto vamos a encontrar en los fetos, y puede estar localizada a la izquierda si está por debajo del lóbulo izquierdo, o también
si se hernia a través del agujero epiploico como parte de una transposición de la víscera. Pásale, por favor. Ya tenemos las variantes de los conductos biliares. Las configuraciones anatómicas más frecuentes de los conductos biliares podemos observar en la imagen a la derecha. Por ejemplo, en la imagen A tenemos que en los 2/3 de los individuos el conducto biliar es anterior a la arteria hepática. En la imagen B podemos ver que en 1/4 del conducto pasa por detrás de la arteria. Y en la imagen C, en el 12% de la arteria hepática derecha, surge de la vena mesentérica superior y pasa por detrás del conducto biliar. También puede presentarse como una aparición de los conductos hepáticos accesorios, que estas van a ser procedentes del hígado, especialmente del lóbulo derecho, que confluyen con el conducto hepático principal o menos frecuente en la vesícula. También cuando hablamos de un conducto hepático doble, esto por un fallo en la unión de los conductos hepáticos derecho e izquierdo. Y el conducto cístico puede no existir y desembocando la vesícula directamente en el conducto hepático o unirse al conducto hepático por el lado izquierdo en lugar del derecho. Así también puede unirse al conducto hepático en cualquier porción de su recorrido, ya sea entre el hilio hepático y el duodeno. Pásale, por favor. Ya, ahora tenemos la ecografía del sistema biliar, en donde se observan los conductos biliares intrahepáticos junto a las ramas radiculares de la vena porta. Habitualmente se pueden detectar con los transductores de alta resolución y normalmente van a medir menos de 2 milímetros o menos del 40% del calibre de la rama portal venosa adyacente. La vesícula biliar se localiza entre el hígado y el riñón derecho. Las paredes, el grosor de las paredes van a depender del grado de distensión. También la ubicación del fundus puede llegar hasta la cavidad pelviana. Y, ¿qué más? Bueno, las válvulas de espirales de Heister, el cuello de la vesícula y del cístico pueden emitir sombras acústicas que podrían interpretarse erróneamente como cálculos. Entonces, en la imagen tenemos una ecografía de la vena porta y el conducto colédoco, en donde nos muestra el número 1 está indicando a la vena porta, el 2 el conducto colédoco y 3 la arteria hepática. Pásale a la siguiente, por favor. Ya, ahora en los estudios realizados con medio de contraste, esto depende ya de cada circunstancia, pero es posible la utilización de diversas técnicas de contraste para la vesícula biliar y los conductos biliares. Aunque algunas de estas técnicas como la colecistografía oral o la colangiografía intravenosa han sido reemplazadas por la ecografía, pero todavía siguen teniendo aplicación. Tal es el caso de la técnica intraoperatoria, el tubo T y la colangiografía transhepática y retrógrada, que más adelante ya les explicaré. Pásale a la siguiente. Ya, ahora tenemos las consideraciones anatómicas en estudios con contraste. Tenemos los conductos más frecuentes encontrados en las colangiografías percutaneas transhepáticas van a ser los conductos de los segmentos 4 y 6 en la derecha y el conducto del segmento 3 a la izquierda, ya que estos van a ser los más accesibles.
También la vesícula biliar va a presentar una trayectoria antero-inferior hacia la derecha y el conducto cístico puede confluir con el hepático a su lado derecho. Ya. Bueno, regresale. Ya. Entonces, en la imagen podemos observar una imagen de una colangiografía percutánea transparieto-hepática que ha sido realizada en el mismo paciente, que muestra una dilatación de la vía biliar intra y extrahepática con una posterior colocación de un catéter de drenaje biliar externo. Pásale a la siguiente. Ya, ahora hablando de la resonancia magnética de colangiografía, normalmente se tienen mejores resultados hablando de imágenes de los sistemas biliar y pancreático con esta técnica, ya que son más sensibles al líquido. Entonces, la resonancia magnética de colangiografía se aprovecha de largo tiempo de la relajación de T2 en los fluidos estacionarios. Y las secuencias muy potenciadas en T2 con supresión grasa proporcionan imágenes en las que el fluido estacionario de los conductos biliares y del conducto pancreático es hipertenso y la señal del fondo está suprimida. Pasaré a la siguiente. Ya, ahora tenemos la medicina nuclear. Bueno, los derivados IDA, que sus siglas significan ácido aminodiacético, que van a estar marcadas con tecnesio 99M, que han demostrado una clara utilidad práctica en el estudio de la vía biliar. Después de primero una inyección intravenosa, el radiofármaco es captado selectivamente por el hígado y va a ser posteriormente excretado por la vía biliar. Y los conductos biliares comienzan a verse más o menos de 10 a 15 minutos luego de la inyección. Y la vesícula, la vía biliar común y el paso del isótopo al intestino deben verse más o menos después de los 30 minutos. Si tenemos un caso de que a los 40 minutos no se ve la vesícula, se debe inyectar una pequeña dosis de morfina para favorecer el relleno de la misma. Pásale a la siguiente. Ya, ahora hablando de la colangiografía endoscópica retrógrada, bueno, el desarrollo de los endoscopios de fibra óptica han permitido el paso de la sonda al duodeno y con ello una canalización de los conductos biliares y pancreáticos a través de la ampolla de Vater. A pesar de que se ha tenido dificultades que conllevan ocasionalmente la canalización de la ampolla, se ha logrado canalizar más o menos en el 95% de los casos. Las complicaciones que son del orden del 3%, las pancreatitis agudas se presentan en un 0.5% de los casos y la mortalidad es del 0.2%. También esta técnica es especialmente útil en la valoración de las obstrucciones de la vía biliar baja para la localización y definición anatómica de una enfermedad biliar. Ya, pásale, por favor. Ya, ahora tenemos la colangiografía percutánea transhepática. En este caso tenemos la utilización directa del árbol biliar, que esto más se recomienda cuando la lesión está situada en la vía biliar proximal o en la bifurcación, o cuando se haya tenido antecedentes de cirugía. También cuando no se haya podido efectuar la técnica que les mencioné anteriormente.
Ya, pásale, por favor. Ya, ahora tenemos la colecistitis aguda. Esta es una inflamación aguda de la vesícula biliar que es provocada en el 90% de los casos por una obstrucción del conducto cístico por un cálculo. Entonces, la vesícula biliar obstruida se distiende y su pared va a sufrir una inflamación química que se manifiesta como edema y un engrosamiento. También en uno u otro momento de la obstrucción puede ceder en más o menos en el 85% de los casos y el proceso inflamatorio retrocede. Pásale a la siguiente. Ya, en esta imagen tenemos una colecistitis enfisematosa. En la imagen A tenemos una radiografía simple que nos muestra una vesícula grande, distendida y con gas en su interior. Y eh, en la pared van a señalar un nivel hidroaéreo dentro de la vesícula. En las imágenes B y C tenemos también una ecografía que muestran tanto el gas en la pared de la vesícula como en su interior con artefactos típicos del gas. Pásale a la siguiente. Ya, también tenemos la coleritiasis, que este es un cólico biliar. Se caracteriza por un dolor agudo y constante en el epigastrio y también en el hipocondrio derecho. Normalmente se presenta en el 10% de la población asintomática y en un tercio se desarrolla el cólico biliar. En este caso, si el dolor dura más de 6 horas, se presenta con fiebre y MURPI positivo, podemos sospechar de una colecistitis. En el caso de que haya hiperbilirrubinemia, podemos pensar en un coledocolitiasis. Hablando del coledocolitiasis, tenemos que puede ser ocasionado por cualquier cálculo en la vía biliar y la causa más frecuente de ictericia con dolor en el hipocondrio derecho, colangitis, también pancreatitis. Tiene una sensibilidad del 20 al 75% y se prefiere realizar una tomografía sin contraste con cortes finos. Pásale a la siguiente. Ya tenemos la colangitis. Este es un síndrome clínico producido por éstasis e infección de la bilis. También se puede presentar por una tríada de Charcot que se caracteriza por fiebre, dolor en el hipocondrio derecho e ictericia en el 50 y al 75% de pacientes. También presenta hipotensión, leucocitosis, hiperamilasemia y en la ecografía se presenta como una dilatación de la vía biliar en el 90% de los casos. Gracias. Bueno, gracias a ustedes. Solo para tener los conceptos claros. La mayor utilidad en lo que se refiere a patología de hígado y vías biliares en una placa de rayos X de abdomen radica básicamente en ver la visceromegalia y si existieran imágenes de densidad cálcica en la proyección del hígado. Muy pocas veces vamos a ver gas en la vía biliar por radiografía, pero se puede
se puede ver. Como el compañero mencionó, el estudio de elección, es decir, una cosa es que valoremos la placa de abdomen, otra cosa es que realmente nos sirva para algo. Entonces, el estudio de elección de inicio va a ser la ecografía. Y la ecografía pues, nos puede ayudar a confirmar una visceromegalia, a ver imágenes ocupativas de espacio, ¿sí? Nodulares o difusas, como la esteatosis que nos mostró el compañero, o las diferentes lesiones nodulares que pueden ir desde la benignidad, como unos quistes simples, ¿sí? Hasta lesiones neoplásicas primarias. En lo que se refiere a la vía biliar, igual, la ecografía va a ser el estudio de imagen que mejor nos va a, a mostrar la patología a este nivel. Nos va a permitir descartar imágenes dentro de la vesícula. Obviamente para eso, siempre que pidamos un estudio de vías biliares, necesitamos que el paciente tenga unas 6 a 8 horas de ayuno, ¿sí? Con eso se distiende la vesícula lo suficiente como para ser valorada y además el gas intestinal no nos va a provocar mucho artefacto. Cuando nosotros encontramos una patología de las que mencionaron y queremos aclararla, pues el estudio que mejor nos va para las vías biliares es la colargeoresonancia. El contraste que se crea con las diferentes secuencias que la compañera nos mencionó nos permite valorar de buena manera la vía biliar y lo más importante no es un proceso invasivo como es la CEPRE, ¿sí? Que es la introducción del catéter endoscópico. Entonces, mucho mejor la resonancia en ese sentido. Si bien es cierto, no siempre la disponemos. En la parte de hígado, cuando vemos lesiones focales por ecografía, que nos hacen pensar en lesiones sólidas sobre todo, la tomografía nos va a dar ya una idea de su posible origen. Para eso necesitamos una tomografía que se llama trifásica o multifásica. Es decir, que vamos a hacer algunos cortes sin contraste y otros cortes con contraste endovenoso, pero con diferentes tiempos. Es decir, que a los 20 segundos de administrar el contraste, vamos a comenzar a hacer los cortes para valorar el sistema eh, arterial y ver si es que las lesiones focales son captantes de contraste. Luego pasamos o lo hacemos nuevos cortes a los 50 a 60 segundos en donde se va a valorar mucho mejor el sistema portal, ¿sí? Y por último, un corte más tardío, ¿sí? Que puede ser de 100 a 120 segundos, es decir, casi 2 minutos, que sería una venosa tardía, en donde nos va a ayudar a más de ver el sistema venoso, es decir, la cava, nos va a permitir ver cómo se limpió el contraste de esa lesión o si permanece el contraste en las lesiones nodulares, ¿sí? Que generalmente se pasa en los abscesos. Ante la sospecha alta de que la imagen que estamos viendo sea maligna, de origen primario, como un hepatocarcinoma, podemos utilizar la resonancia
magnética, sí, de hígado. Esas nos va a dar, en dependencia de las secuencias que utilicemos, pues una mejor caracterización de la lesión y poder llegar a un diagnóstico un poquito más certero. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Sí me escuchan? Sí, Doc, no creo que hay dudas. Ah, listo, entonces, bueno, si no hay preguntas, pues nos vamos a volver a ver el próximo, bueno, a volver a escuchar el próximo viernes, ¿sí? Y descansen, estudien y cuídense entonces, Doc, ¿sí? una cuestión. El próximo tema es vaso y páncreas. Más o menos, ¿qué temas se deberían enfocar en dichos órganos? Bueno, además de la anatomía básica, ¿sí? Tenemos que ver los procesos inflamatorios a nivel pancreático, ¿sí? Tanto en agudo como crónico, y las lesiones tumorales, ¿sí? Las exócrinas y las endocrinas, ¿sí? Me refiero a las lesiones tumorales de ese origen. Y en el vaso tenemos que ver básicamente las lesiones focales que presenta el vaso y cuál estudio imagenológico nos deja ver de mejor forma esas lesiones y obviamente que, cuál sería su posible diagnóstico. Eso es lo que deberíamos ver en páncreas y vaso. No sé si está claro eso. Sí, Doc, muchas gracias. Bueno, listo, entonces, cuídense, estudien, nos volvemos a escuchar el viernes. Que pase bien, doctor. Gracias, doctor. Chao. Gracias, Doc.